emergentes o de jóvenes que en los últimos 5 años, pues en verdad que la están rompiendo. Están dejando muy en alto el nombre de Colombia, participan en diferentes escenarios. La próxima semana tengo entendido que van a participar en el Congreso Internacional en Barcelona. Entonces, son una gente genial que está haciendo cosas geniales, pero más allá de todo eso, que parte de su historia está relacionada con los concursos. ¿Por qué llegaron o por qué están donde están? Los concursos tienen algo que ver en esa historia. Entonces, Alex, pues ya más que empieces tú pues a contarnos sobre sus experiencias, sus anécdotas, sus amores y desamores con los concursos de arquitectura. Hola a todos, buena tarde. Bueno, como bien me presentaban ahora, mi nombre es Alexander Espinosa, soy yo cofundador de una oficina de arquitectura. Conformamos 4 personas, entre ellas pues están 3 socias y yo. Somos un equipo de arquitectura que nace en el año 2018 en la universidad. Creo que digamos que ese es el tema prudente de por qué estamos hoy aquí como invitados. Nosotros, nuestro primer concurso de arquitectura lo hacemos siendo estudiantes. Y es un concurso de estudiantes. Hacemos el alacero en el año 2017, terminándolo. Lo ganamos como estudiantes, representamos a Colombia en México. En México no obtuvimos un muy buen resultado, pero digamos que quedó la experiencia de haber hecho un proyecto y como el ímpetu y esa energía de haber iniciado con esos proyectos. Y ya en el año 2018, dentro de esa locura, nosotros nos metemos en una vaca loca que era un concurso que hacen aquí en Cali, es el concurso de Río Cali, y nosotros siendo estudiantes de la universidad, pues de alguna manera decimos, vamos a hacerlo. Y yo creo que aquí viene el primer tema como experiencia para compartir, y creo que eso es como lo prudente de estar hoy acá. Es que a nosotros nos invitan a hacer ese concurso, nos invitan, no, a nosotros nos llega la solicitud, pues por redes sociales, como llegan las invitaciones de los concursos o las publican, a nosotros nos llama la atención, pero pues nosotros éramos estudiantes. Desconocíamos y creo que eso fue lo interesante de ese concurso, era que al ser tan jóvenes no sabíamos las limitaciones que teníamos, no sabíamos contra quién nos enfrentábamos, entonces no tuvimos nunca miedo de proponer, nunca tuvimos miedo de hacer un proyecto, sino simplemente siempre tuvimos como ese ímpetu de hacerlo e ir adelante con la propuesta. Para eso recuerdo que como primer dato, para inscribirse en un concurso lo fundamental es la experiencia. Entonces entenderán que una oficina que no tiene experiencia pues no podría presentarse en un concurso. Ese concurso era un concurso muy grande, yo creo que los más grandes que se ha hecho en Colombia, porque tenía alrededor de 67.000 metros cuadrados de diseño de espacio público. Era una ronda de río de aproximadamente 6.7 kilómetros. Y era de 67.000 kilómetros, 67.000 metros cuadrados, creo que es un, es decir, es más de entonces, nos presentamos a ese concurso, llegamos a la SCA con los papeles y como dato anecdótico, nosotros llegamos allá con el RUT, fuimos a sacar el RUT de cada uno de nosotros, entonces llegamos con el RUT a inscribirnos, entonces en la SCA nos dijeron, no, un momento, estos concursos no se pueden hacer con RUT porque lo que ustedes necesitan es el RUP, que es el Registro Único de Proponentes. Nosotros no sabíamos que era un RUP, no lo teníamos, no existía posibilidad en el corto plazo de que lo tuviéramos. Y antes de dejarnos caer por eso, pues lo que hicimos fue buscar un asocio con un profesor de la universidad que tenía RUP, pero no iba a hacer el concurso. Entonces él se presentó y nosotros hicimos el proyecto con él en asocio. Entonces digamos que vino toda la experiencia también en ese momento, pues también el hecho de ser jóvenes, de estar tan jóvenes y no tener como tanta responsabilidad ayudó mucho que se pudiera dar un muy buen desarrollo de proyecto, porque básicamente que nos encerramos nosotros 4 en una casa a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Somos de universidad pública los 4, entonces la universidad se encontraba en paro, llevamos como 3 meses y medio de paro y el paro duró como 6 meses. O sea que fueron 3 meses en los que pudimos trabajar muy tranquilos, sin tener que ver las materias de la universidad.
Y al final entregamos la propuesta. Recuerdo mucho que nosotros no teníamos dinero porque éramos estudiantes, entonces lo que hicimos fue ir al Éxito a sacar unas tarjetas de crédito que nos daban como 250.000 pesos de crédito en el cupo. Y con eso comprábamos comida, con eso imprimíamos, con eso hacíamos las cosas. Era que teníamos como disponible 500.000 pesos para vivir en un mes y medio, más o menos. Entonces hicimos la propuesta, la entregamos y nos desconectamos de lo que venía, bueno, que venía, y resulta que al mes de haber entregado la propuesta salen los resultados y ganamos. Cuando ganamos el concurso no lo podíamos creer, porque pues primero no sabíamos lo que se venía como proyecto, y segundo era muy novedoso para nosotros ganar un concurso de este tipo. Y cuando fuimos a la premiación, pues entonces vimos a quién le habíamos ganado, y cuando vimos a quién le habíamos ganado decíamos, esto es increíble. Que en ese concurso recuerdo que se presentó Opus, se presentó Bermúdez, se presentó Bonilla, se presentó Masanti, se presentó Cauce, las grandes oficinas de Medellín, DARP, todas estuvieron concursando, y todo el mundo estaba siempre muy pendiente de quién se había ganado el concurso porque no sabían que éramos nosotros. Entonces eso fue como una oportunidad para abrir redes sociales, comenzar a mostrar el proyecto y demás. Y eso fue como el inicio. Y bueno, no, para no hablar como solo todo el rato y que me vean la cara y como hablando, voy a mostrarles el proyecto muy rápidamente, una Eso, forma dale, muy Alex. corta Por de... ejemplo, Alex, antes de que ustedes tomen esa iniciativa de meterse en un concurso, y la primera experiencia fue el ala de acero, ¿cierto? Que la hacen como un Sí, ejercicio académico, pues el ala de acero es una convocatoria para estudiantes. Pero además de eso, o sea, ¿qué otro acercamiento habían tenido ustedes a un concurso? O era como quien dice, esa era el segundo intento, o el segundo intento, la segunda experiencia en un concurso. pues mira que nosotros en la universidad como estudiantes, yo como desde tercer semestre comencé a hacer concursos con compañeros, pero concursos como los que te encontrás en internet, que uno se inscribe por 200.000 pesos y concursa por diseñar un espacio, por diseñar un mueble, por diseñar, no sé, una parada de bus. Y comenzamos a hacerlo, pero no, como que nunca le pegamos a nada, pero no era como equipo. O sea, lo hacía mis socios por aparte con sus amigos, yo lo hacía aparte con otros amigos, y siempre estábamos concursando, pero de esa manera, y nunca tuvimos como la experiencia real de trabajar en equipo. Yo creo que la primera experiencia chévere fue esa, y es como en el fútbol, ¿no? El equipo que gana no se cambia. O sea, el equipo que comienza a ganar proyectos se tiene que mantener, porque hay unas cosas de optimización de recursos en hacer un concurso, y es entender que los tiempos son muy cortos. Los tiempos de entrega, los tiempos de un proyecto, de elaboración de un proyecto, estos son muy cortos. Entonces, imagínate que uno cada concurso que hace lo va a hacer desde cero con un equipo que no conoce, con gente que no se conoce, que de pronto tienes que trabajar en AutoCAD, en Revit, hay gente que de pronto no, entonces es difícil, es muy difícil. Pero los resultados Pero de los ustedes proyectos nuestros se han cuatro, dado. tranquilo. Dime. No, te iba a decir, ustedes cuatro eran compañeros de universidad, o sea, hacían trabajos de Sí. universidad juntos, proyectos, digamos lo que nosotros llamamos el proyecto de taller, lo hacían entre ustedes y pues de ahí ya tenían esa sinergia. Sí, no, o sea, nosotros somos cuatro que éramos de 3 semestres diferentes. Luisa y Laura son del mismo semestre, pero los demás éramos de semestre diferente. O sea que nosotros coincidimos, porque en la Universidad del Valle, cuando llegas a quinto semestre, ya aparecen los talleres verticales, y ya los semestres prácticamente no importan, porque digamos que tú puedes matricular un taller vertical de acero, de construcción, de espacio público, biodiverso, lo que sea, con personas de otro semestre. Entonces la competencia como que se iguala mucho, porque claro, si tú vienes de aquí de cuarto semestre de hacer un edificio y ya llegas a quinto, vas a tener la misma exigencia que tiene un pelado de octavo semestre. La exigencia no va a cambiar porque estás en quinto, o sea, y te enfrentas con las notas iguales a ellos. Entonces, esos últimos 3 semestres de la universidad, digamos que no existe el borde del semestre, que estoy en quinto, estoy en sexto, y los profesores lo leen así. Entonces, cuando llegamos a quinto Entiendo, qué semestre chévere. fue que coincidimos allá, y yo estaba un semestre más adelante de Luis y de Laura, y Arango estaba un semestre más adelante mío. Entonces como que coincidimos los tres de diferentes semestres,
Y lo primero que hicimos, ya que veíamos que trabajábamos muy bien, era enseñarnos. Entonces, por lo menos Luisa manejaba muy bien AutoCAD, yo manejaba muy bien Photoshop, Laura manejaba muy bien la parte de la representación. Entonces comenzamos a enseñarnos para complementarnos, porque sabemos que en algún momento tenemos que apoyarnos. Eso fue como lo principal que nosotros hicimos en equipo, pues como comenzar a generar una forma de trabajar el proceso. Ya siendo los cuatro, imagínate que éramos como una maquila, pues como un equipo que está maquilando algo, como que estábamos, no sé, imagínate que estamos haciendo una camisa, por ejemplo, no sé. Entonces alguien la corta, otro le hace, no sé, le hace las costuras primarias, otro hace, le pega el cuello, otro hace los dobladillos y otro ya hace el acabado y lo dobla. Entonces estábamos tratando de depurar esa parte final del proyecto, que era como la parte de la entrega, de esa manera, pero la parte de diseño la hacíamos en equipo completamente, o sea, hacíamos talleres y talleres muy, muy largos de poder definir eso como equipo, pero la parte ya final, era como una maquila, era como sentarnos. Entonces, ¿eso a qué nos llevó? A que aprendiéramos en principio desde la universidad a manejar todos los programas que se pudiera manejar, o sea, si teníamos que trabajar en Revit, si teníamos que manejar en SketchUp, si teníamos que trabajar Photoshop, Illustrator, todos los programas que hubieran, teníamos que comenzar a manejarlos y comenzar a delegar tareas. Por ejemplo, desde la universidad aprendimos que la persona que hacía el modelado 3D éramos dos personas, o la persona que hacía la planimetría era una porque era más rápida y de pronto otro podía pasar a hacer los renders, pero nunca como hacer lo mismo porque de pronto podíamos redundar y había un punto en el que pudiéramos ser débiles. Y entonces como que comenzamos a trabajar en eso, pero con el tiempo, a medida de que llegaron concursos más grandes, pues obviamente ya tiempo no nos daba, comenzamos a organizar un equipo que era nuestro equipo de trabajo en la oficina, y con ellos como comenzar a trabajar de esa manera para que la entrega no fuera tan complicada. Al final de cuentas, como siempre digo, en el concurso, imagínate que tú tienes un tiempo que es como un reloj de vida, que son los días desde que sale el concurso hasta que lo entregas. Y ese tiempo siempre va contando y se va agotando pues a medida que pasa el tiempo. Y ese tiempo está en paralelo con un reloj, que me imagino que lo harán igual los futbolistas, que es qué nivel de cansancio tienes, cómo te sientes respecto a eso. Y todos sabemos que la última semana en un concurso es la semana más difícil. Entonces, tratar de llegar lo más entero posible con una propuesta muy buena. Entonces, como que esos primeros tiempos son de llevar una propuesta muy, muy, muy clara, para sentir que el trasnoche y el desgaste no son innecesarios, porque puede pasar que de pronto te falte una semana o 2 semanas para entregar un concurso muy grande y de pronto la propuesta ya no te cuadra y trabajas desmotivado, trabajas sin ánimo, y de pronto por eso no terminas acomodando cosas de la propuesta que podrían hacer que gane. Eso a nosotros inclusive también nos ha pasado. Entonces, desde eso comenzamos a entender que era más bien como organizar una metodología de trabajo, más que solo sentarse a producir, porque dormir es necesario y llegar cansado el último día no era prudente. Además que dentro de eso nosotros hicimos el primer concurso, lo ganamos, y de ahí en adelante nos volvimos locos con los concursos. O sea, comenzamos a hacer 2 concursos por mes, y éramos estudiantes todavía de la universidad y teníamos oficina y estábamos haciendo proyectos grandes, entonces era como que no dormíamos, vivíamos casi que juntos 4 personas en un apartamento, y de alguna manera comenzamos como a saturarnos en tiempo, pero hicimos cosas muy, muy, muy importantes en esa época, en ese lapso que estuvimos trabajando. Qué chévere. Bueno, nos ibas a compartir ahorita unas diapositivas, ¿cierto? Sobre Sí, uno de esos concursos. Dale. sí, sobre uno de los proyectos, pero Mientras, yo mientras Alex nos ya lo estoy comparte, abriendo. les invitamos a los asistentes. En el chat hay una encuesta, pues les agradecemos puedan diligenciarla y de esa manera van a recibir la grabación de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, la presentación que les voy a mostrar corresponde al primer concurso que hicimos. Este fue el primer proyecto que nosotros, pero no sé cómo presentar. Espera, yo veo. Allá, compartir pantalla. Mientras hay una pregunta, sí, una encuesta rápida. De las personas que están conectadas, ¿cuántos son estudiantes? ¿Podrían levantar un dedito así como por ojear más o menos? ¿O quiénes son graduados de nada, o sea, de hace 6 meses o un año quizá? O la mayoría ya todos son egresados ya de un buen tiempo. Aquí veo que hay dos personas, tres que están levantando la mano. Bueno, tres.
Es chévere, muchachos, que entiendo que se han graduado hace poco o que son estudiantes. Pues bueno, así que para ustedes esta es una experiencia muy chévere poder conocer de primera mano pues estas anécdotas relacionadas con los concursos. Listo, ya se ve la pantalla, Alex. Listo. Bueno, este fue el primer proyecto que hicimos profesional. El Alacero no lo tengo en presentación, es un proyecto de estudiantes y está publicado en Earth Daily, creo. Sí está en Earth Daily. Si algo ahora lo buscamos y lo vemos. Este fue nuestro primer proyecto profesional y el proyecto constaba básicamente de, esta fue la oficina con la que nos asociamos, Habitar Colectivo era la oficina de nuestro profesor y en ese momento pues ya asistíamos como al cuadrado. La presentación es muy bonita porque si pueden ver el equipo, somos nosotros cuatro, el de azul soy yo, la que está al lado mío de blanco con negro es una de mis socias, Luis Arango, aquí está Luisa Ponte, Laura Núñez, ahí estamos nosotros cuatro, pero el resto del equipo estaba muy compartido entre profesores y estudiantes de la Universidad del Valle. Cuando nosotros comenzamos a hacer el concurso, tratamos de complementar lo que no teníamos en experiencia y conocimiento con el ímpetu que sí teníamos y en eso buscamos a los profesores más óptimos que habían en el momento, que eran personas muy mayores que por alguna circunstancia de vida pues no habían aprendido a manejar las herramientas, de pronto el tema de la comunicación visual se les dificultaba un poco. Entonces sobre eso nosotros tratamos de armar un equipo como de experiencia con juventud. Eso fue brutal porque al final terminamos aprendiendo, ellos aprendieron, nosotros aprendimos, todo el mundo aprendió un montón en este proyecto. Entonces esta foto es muy bella porque nosotros aquí somos 13 estudiantes de la universidad, estudiantes, de los cuales 4 somos al cuadrado arquitectos y los 9 restantes montaron una oficina que también es muy importante que en Cali, en Colombia hoy en día se llama 9 Arquitectura, de pronto la han escuchado. Entonces en este concurso, un grupo de la Universidad del Valle Grande, muchos estudiantes, comenzaron a ver la posibilidad de hacer oficina de arquitectura. Entonces de aquí nace como esa idea, nace el cuadrado y nace 9 desde este proyecto. Entonces, ¿cuál era el tema del concurso? Era diseñar la ronda del diseño, bueno, el diseño ambiental urbano del río Cali, que va desde la calle 25 hasta la desembocadura en el río Cauca, que es un tramo que tiene alrededor de 6.3 kilómetros, como decía ahora, y son alrededor de 862.000 metros cuadrados, o sea, es un área gigante. Es prácticamente la mitad de la ciudad. Este proyecto en el año 2020, siendo nuestro primer concurso, ya para esa época habíamos hecho otros proyectos, pero en el año 2020 gana la Bienal de Arquitectura en la categoría de ordenamiento territorial y urbano. Entonces, le da un precedente muy importante de que ese primer proyecto que hicimos, pues era un proyecto que era muy relevante, muy importante para lo que se estaba buscando en la ciudad. Entonces, son como los datos del concurso. Es nuestra propuesta final, como dato pues, general, estas son las charlas que nosotros damos en las universidades, como explicando el contexto urbano, el contexto social, el contexto de general, de ambiental y demás del proyecto. Y toda esta es la información que está en las planchas. Todo esto es básicamente, pues obviamente está organizado para una presentación, pero estas eran las planchas del concurso. ¿Sí? Voy a pasar rápidamente, porque toda esta la información que se elaboró obviamente para la entidad, para la presentación con la entidad, pero aquí vemos, esta era la plancha 1 del concurso, obviamente faltaban renders porque la limpiamos un poco, pero vamos a ir viendo los renders en tamaño. Pero era como de alguna manera recuperar una zona de la ciudad que se encontraba completamente deteriorada, con asentamientos informales y demás, y convertirla en un gran parque urbano como los parques europeos, o de alguna manera como parques del río puede ser, aunque este río está en un estado natural diferente como está el río Medellín. Entonces, este proyecto, pues de alguna manera buscaba conectar, integrar el río a la estructura urbana. Es el río más importante de nuestra ciudad, es el río Cali, es el río que le da nombre a nuestra ciudad. Entonces, de alguna manera, los que conocen Cali, pues conocerán que el río Cali tiene una importancia muy grande dentro del hito urbano, como en la zona oeste, en la zona fundacional, pero hacia la zona norte, después del terminal, como que el río se convierte en otra cosa. Y entonces este concurso buscaba cambiar eso. Como dato positivo, este primer tramo del proyecto que corresponde a esta zona inicial que está hacia la izquierda, ya está en elaboración. Nosotros estamos terminando la ejecución de ese parque.
se llama Parque Pacífico hoy en día, y estamos a nada de entregarlo para que la ciudadanía lo pueda iniciar, y son alrededor de 27.000 metros cuadrados de diseño que, de construcción, de parque urbano, que pues se van a integrar y van a recuperar esa cara del río. Dentro de eso, pues son como los principios, están ya parte de las planchas, obviamente están separadas, no tengo las láminas aquí en detalle, porque de alguna manera las láminas como que se han ido embolatando hace mucho tiempo, pero lo que buscábamos era un proyecto que recuperara, conectara e integrara todo lo que es antrópico con lo natural, que se tratara de buscar de alguna manera una forma de recuperar, si es, tiene cabida la palabra recuperar dentro de una estructura ambiental tan deteriorada, recuperar lo que se pudiera de una estructura ambiental y poderlo poner al servicio de sus usos ecosistémicos dentro del servicio de una comunidad. Pero para eso había que integrar a la comunidad. Entonces, pues nosotros hacemos como una lectura general de lo que hay, lo que puede haber, comenzamos a complementarlo y sobre eso hacemos una especie de hilo conductor, en donde vamos pasando los tramos y se vuelven como una especie de, puede sonar mal decirlo, pero de pronto como parque temático, que no es el ideal, pero donde cada uno de los tramos tiene una función dentro de una unidad en el recorrido longitudinal. Eso es fundamental porque la longitudinalidad del proyecto pues mostraba básicamente que el proyecto tenía que ser de alguna manera un recorrido que conectara siempre que vinculara siempre la conectividad ecosistémica. Es por eso que dentro de nuestro análisis nosotros comenzamos a ver qué especies o qué individuos habitan en el territorio y cómo, con qué especies de paisaje y demás podemos comenzar a complementar para que esos individuos, esos individuos arbóreos y esas especies, en muchos casos polinizadoras, pudieran convivir en el borde del río y pudiera ser parte de la propuesta urbana que eso se vea. Nosotros acá tenemos, por lo menos en Cali, tenemos, creo que se hace cada 2 años, la Bienal de Avistamiento de Aves y se hace mucho en este recorrido del río. Entonces, como que eso no se perdiera, pero de alguna manera recuperar el paisaje endémico del Valle del Cauca, que es un paisaje muy importante para nosotros, nombrado en muchos libros, que es patrimonio de la ciudad y demás. Entonces, cómo recuperarlos sobre esa idea. Pero también entendíamos que nada de esto iba a pasar si no recuperábamos la lámina de agua y el río. Entonces comenzamos a plantear una propuesta de paisaje y demás, en donde de alguna manera las especies o individuos de sotobosque, especies menores y demás que se sembraran sobre borde de río ayudaran a recuperar esa lámina de agua. Y es con eso que comenzamos a generar la lámina. Esta ya es una lámina de concurso. Si aquí no están los renders, solo le hemos quitado los renders. Aquí están las plantas con su unidad de paisaje. Entonces, por lo menos la unidad de paisaje que corresponde acá explica qué individuo debería ir en cada zona. Las propuestas ambientales, nosotros tenemos sobre esta cara un diseño del parque del tren de cercanías. Es el tren que va a conectar todo Cali en futuro. Entonces, como que las áreas de intervención, y a mí esto me parece muy importante como resaltarlo siempre a los estudiantes cuando damos clase en la universidad o tenemos charlas o tenemos asesorías de estudiantes en sus talleres y demás. Por normativa siempre te van a dar un límite, ¿sí? Por normativa, por presupuesto, por todo, siempre te van a dar un límite. Pero en esta idea de diseñar y sobre todo de diseñar espacio público, a mí en lo personal y a nosotros como equipo de diseño no nos parece que deba existir un límite, porque un límite pues obviamente delimita una obra, pero por ejemplo hay proyectos urbanos que nunca van a tener un límite, porque al final lo que se busca en una ciudad es tratar de conectar y generar una unidad. Entonces, el límite obviamente tiene una función dentro de lo contractual y dentro de lo legal, pero no es una función dentro de ese borde del diseño. Por ejemplo, nosotros este parque que está aquí no nos lo incluía en este que dice C, que tiene la C, no estaba incluido dentro de nuestro contrato. Pero nosotros lo incluimos e incluimos todos los demás parques que pudieran vincularse al proyecto de alguna manera, que pudieran integrarse para que no se sintieran como anexos al proyecto, sino que estuvieran incluidos. Luego, cuando ya vino el tema de la contratación, pues la entidad dijo, si ustedes se sienten en la capacidad de diseñarlo, diseñenlo. Nosotros buscaremos cómo gestionarlo, pero nos limitaremos a lo que está contractual. Y con el tiempo se terminó haciendo el parque, ¿sí? Porque fue viable, porque era viable integrarlo, porque al final la estructura urbana es una, y porque vincular estos parques de bolsillo, estos caminos verdes y demás, hacen que este proyecto siga siendo una unidad. Lo otro, que hay cosas que son más soñadoras, yo creo que eso es de pronto algo de lo que hicimos por ser tan jóvenes, y es soterrar muchas vías en este ideal que nosotros tenemos de ganarle espacio al vehículo.
de que el vehículo reduzca su franja de circulación y que se incluya movilidad peatonal, movilidad alternativa y demás. Entonces lo que nosotros planteamos, que aquí en Cali ha sido un éxito, el Boulevard del Río es un soterrado de una vía donde tenemos un parque que seguramente lo han visto en redes, donde vienen artistas famosos a cantar y demás, muchas veces. Es eso, es tratar de, bueno, no hay espacio, pero ¿dónde puede crecer la ciudad? ¿Qué hacemos? Pues recuperemos el espacio al vehículo. El vehículo necesita transitar rápido, pues mandémoslo un layer más abajo, el más abajo circule a la velocidad que necesita y nosotros en un layer más arriba tenemos a las personas con continuidad peatonal y haciendo espacio público. Entonces esta fue la propuesta, esto fue lo primero que dijo la alcaldía que no, porque obviamente el presupuesto era muy desbordado, pero pues de alguna manera estaba planteado como para ser parte de una integralidad. Entonces, volviendo a esto, pues la posibilidad de integrar parques que no estaban dentro de la propuesta urbana, pero integrarlos a la posibilidad de hacer parte del proyecto y que luego iban a ser fundamentales en el desarrollo de ese mismo proyecto. Alex, perdona que te interrumpa. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué semestre iban cuando ustedes hicieron esto? Estamos en sexto semestre. Estamos terminando sexto semestre para Wow, iniciar séptimo. terminando esto para iniciar séptimo, como a mitad de carrera. Yo digo Sí, una cosa, seguramente yo este comentario se lo he hecho en algunas ocasiones a la doctora María Cristina y es, los estudiantes no, opino, esa es mi opinión, no deberían esperar a tener el diploma, el cartón debajo del brazo para empezar a involucrarse en este tipo de oportunidades. Y tu historia pues ratifica esa idea. Uno desde que está, desde mitad de semestre, desde el momento que vea que tenga la oportunidad, debería aprovecharla y de meterse de cabeza. Seguramente ustedes, la historia de ustedes es quizá la excepción, más no la regla, en el sentido de que segundo concurso que hacen y de una vez llegan a una bienal. Sí, ese no es seguramente el camino de todos, pero, pero ahorita más adelante te preguntaría, ¿cuántos concursos han hecho después? O sea, a lo largo de los años, ustedes arrancan en 2018, de pronto un número aproximado, ¿cuántos concursos han hecho a 2026? ¿Sí? 8 años después. Y la pregunta no es cuántos han ganado, sino más bien cuántos no han ganado y cómo han lidiado con esa tusa de no ganar un concurso. no, esa parte es súper difícil. Mira, yo voy a volver a poner la cámara. Eh, Mira que este tema de perder concursos es bien complicado. O sea, este que le estamos mostrando en el primer concurso profesional y lo ganamos. Al, a los 5 meses hicimos otro y lo ganamos también. Y al mes después de ese que ganamos hicimos otro en Bucaramanga, de hecho, el WinMIS, fuimos segundo puesto. Y luego vinieron así, concursos que éramos segundo, primero, entonces fueron como 2 años de muchos concursos donde éramos primero, segundo, tercero, y en algún punto hasta mención de honor. Entonces te puedo decir que hasta en 8 concursos que presentamos pudimos haber obtenido algún premio, pero después de esos 2 años viene una racha creativa larguísima y es porque nos enfrentamos obviamente a la pandemia y, y la forma de trabajar fue difícil. Entonces, trabajar a distancia, no tener el dinero para poder tener un equipo y tener que dejarlos ir fue muy, muy fuerte. Pero a finalizar el año 2020 ganamos el otro concurso que hicimos en asocio con la oficina de Medellín, con el taller de arquitectos. Y entonces en ese momento hacemos 2 concursos locales aquí en Cali que los ganamos, que son el Boulevard del Oriente y Parque Pacífico. Ganamos estos 2 concursos y esos proyectos nos convirtieron en los proyectos más importantes de la oficina, obviamente con otros. Y en ese momento le frenamos mucho a la producción de concursos, entonces de pronto por año hacíamos 2 o 3. Y podría decirte a hoy que nosotros como oficina en este tiempo podemos haber hecho unos 20, entre 25 y 30 concursos. Y si hemos ganado unos 7 puede ser, es bastante, porque los demás han sido muchos, ni siquiera hemos salido entre los 3 primeros, ya hemos estado lejos. Y por eso lo que les decía al principio, de sentirse, de uno entender cuando se siente en la capacidad de hacer el proyecto. Muchas veces uno inicia un proyecto cansado, ya saturado, y la cabeza no está igual y el equipo no funciona igual y
Es como subir una cuesta con un carro apagado y eso no va para ningún lado, entonces empujar una máquina de esas no anda. Entonces, muchas veces uno lo siente, uno ya con el tiempo va generando como esa sensibilidad al desgaste. Y uno dice, yo sé que este concurso no lo vamos a hacer y de pronto uno lo termina haciendo porque ve el equipo motivado, porque de pronto hay una que otra persona o por mantener el equipo ocupado o porque es un proyecto que de pronto existe la posibilidad de ganarlo, pero de pronto al final no hay esa sensibilidad de que lo podamos ganar. Por ejemplo, el último concurso que hicimos fue el concurso no fue el último, pero uno de los últimos que hicimos fue el de las sedes de la judicatura, Tribunales. ¿sí? En los tribunales. Entonces nosotros solo hicimos el de Bogotá. Y nosotros tenemos mucha cercanía con Carlos Martínez de Bogotá, que ganaron el de Bogotá. Y entonces, una semana y media antes de la entrega del concurso, nos reunimos con Carlitos aquí en Cali, porque estamos haciendo un proyecto en asocio con ellos. Y estábamos tomando cerveza y hablando, y entre chisme y chisme nos mostramos los proyectos. Y le miraste al que nosotros vamos a mostrar, y él nos mostró el proyecto de él. Y yo le dije, no, bueno, ya ganaste. Ya vos solucionaste lo que nosotros no hemos podido solucionar. Entonces fue como bueno, pues sí, ya ganaste ya. Y sí, así fue. Y cuando yo vi el proyecto de Carlos en ese momento, yo dije, no tiene sentido que yo me trasnoche más seguramente porque ya ganó. O sea, ya, digamos, Y vamos por un segundo, acertaste, un Carlos tercer. ganó ese. Pero es que, Sí. a ver, yo creo que con el tiempo el ojo de concursero ya está, pero afilado para ver O esas cosas. O sea, sea, uno sabe cuáles son los problemas que van a juzgar los proyectos y sabe cuáles son los que no se van a juzgar. O sea, uno sabe cómo se van a juzgar las cosas y en qué sentido. Y si no se va dando, uno sabe que por ahí no es, que por ahí creo no. que para los que son estudiantes o para todo aquel que tiene ganas de participar en un concurso, Alex nos cuenta quizá de ese valor que tiene la red de contactos que termina construyendo los concursos. Eso mencionaba ahorita la oficina de taller de arquitectos, por ahí en algún momento mencionó a Cauce, ahora nos habla de Martínez, y seguramente muchos de aquellos o aquellas oficinas que ustedes vencieron, por así decirlo, cuando ganaron Río Cali, hoy en día son quizá socios de ustedes en algún proyecto o han sido o pueden llegar a ser, porque eso abrió esa posibilidad de que un grupo de estudiantes que en su momento los conocían sus papás, ¿sí? Terminan ganándole a los rockstars de la arquitectura en Colombia un concurso y años después terminan siendo sus socios, ¿sí? Y eso, como Y quien sí, dice, eso es puro mérito, a puro pulso y pura gana de quererlo. O sea, como quien dice, oiga, pues madre, yo soy capaz, pero también entendiendo parte de la historia en ser capaces de identificar que las cualidades o las habilidades que tenía cada uno eran complementarias y que si se lograban enseñar entre sí, pues lo que iban a hacer era mejorar su trabajo, potenciar sus capacidades ya individuales. Eso seguramente es lo que hacen los profesores en los talleres, cuando organizan los equipos y demás. Es lo que uno asume. Pero pues usted ya lo lleva a otro nivel. O sea, digo, pues madre, sexto semestre y estarse ganando un concurso. Ahora, por ejemplo, algo incómodo, pero no sé si de pronto recuerdas. ¿Cuánto fueron los honorarios que tuvo ese concurso de Río Cali? mira que, ve, qué buena pregunta, porque de hecho ese creo que ha sido el concurso peor pago que hemos hecho y el más grande. Este concurso tenía el premio, pues premio contrato, no existía premio y eso es algo que tienen que revisar bien cuando se inscriban en un concurso. Lo principal es revisar la minuta, siempre la publican, cambia cuando uno la gana, seguramente la modifican algo, pero todo por SECOP, entonces tiene un valor legal muy alto la minuta y revisa bien lo que dice el concurso. En ese momento creo que los concursos en el momento no se publicaban en SECOP, sino que se publicaban, la entidad los publicaba libremente. Creo que en el año 2019, 2020 cambia la ley y los concursos ya se publican por SECOP. Entonces están siempre vinculados a SECOP y las personas pueden entrar y revisar el SECOP y ver como la información legal, porque aplica mucho como licitación, inclusive los puntajes en los últimos concursos se hacen como licitación que antes no se hacían así.
Y para nosotros que iniciamos el concurso desde hace un tiempo, aunque pues seamos una oficina joven relativamente por la experiencia laboral, eh, se nos hace un poco diferente cuando vemos los métodos de calificación por eso. Entonces, el tema del SECOP era fundamental en ese momento y revisar la minuta de, bueno, qué es el concurso, qué es lo que vamos a hacer, qué es el contrato. Revisar la minuta, dice, mira, el contrato es de tanto por tanto, inicia tal día y se termina tal día, tus entregables son esto, esto, esto y esto, y se te va a pagar por el entregable y el valor a pagar es esto. Y esa minuta, recuerdo mucho, tenía un premio, el premio era el 20% del contrato como premio. Entonces, claro, nosotros como jóvenes vimos ese 20% y dijimos, pues te imaginas que nos ganemos, el contrato era de 760 millones, entonces decíamos como que imagínate que nos gana el 20% de 760 millones, son como alrededor de ciento algo de millones, como, sí, como ciento, como, sí, como 140 millones puede ser. Digamos, no, la hicimos, o sea, brutal, nosotros estudiantes de universidad sin que pagar el semestre, sin nada, o sea, ni computadores, no tenemos computadores súper viejos. Pues no, la hicimos, la rompimos. Sería ya el momento de inclusive montar un negocio pues con 140 millones. Entonces fuimos a reclamar nuestro 20% y la entidad con un abogado nos dice, momento, no, 20% es el anticipo del contrato. Ustedes con ese 20% tienen que ejecutar el contrato, porque ustedes de dónde tienen para sacar para hacer ese proyecto. Nosotros nos quedamos como que, ¿cómo así que anticipo de contrato? Eso no lo decía en ningún lado. Entonces sentimos como que de alguna manera lo sentíamos como estafa, pero luego nos dimos cuenta que sí, que realmente aplica así, que muchos concursos no dan premio como tal. Habrá unos que sí, pero la mayoría te dan el contrato, entonces lo que tú luchas por ganar es el contrato. Entonces en ese concurso del Río, si bien pareciera que íbamos a tener un premio, un contrato de 700 millones, pues los estudios técnicos eran muy, muy riesgosos porque era un proyecto muy grande. Pues por lo menos en el tema de apiques, estudio de suelos y demás, se fueron valores muy altos porque era muchísimo apiques. O sea, estamos haciendo un proyecto de casi 300.000 metros cuadrados, era una locura. De 600 metros cuadrados, una locura. 7 kilómetros apiques en estructuras de puentes, apiques sencillos para andenes y demás. Entonces era muy costoso y también el tema estructural, aunque tratamos de tipificar la mayoría de las estructuras, de hacer el menor desgaste posible del dinero, obviamente, para tener una utilidad pues al final con hidráulicos, técnicos, estudios hidrológicos y demás, estudios de suelos, estudios ambientales, y es casi que el proyecto de quedó con la arquitectura en lo mínimo y con decirte que pues parte de la experiencia, ¿no? En ese momento el sueldo nuestro, ni siquiera tuvimos un premio, nosotros tuvimos un sueldo como dibujantes del proyecto, como diseñadores del proyecto, y nuestro sueldo era mensualmente como 1.800.000. No podíamos ganar más porque era un proyecto muy apretado. Y ya con el tiempo, pues ya entendimos, yo inclusive le hice reclamo una vez a la gente de la SCA, le dije, ¿usted por qué sacaron un concurso tan mal liquidado? O sea, ¿cómo liquidaron eso tan mal? Pero eso fue parte de la experiencia y si eso no hubiese pasado así, pues seguramente no hubiésemos tenido la experiencia posterior de poder optimizar mejor los recursos en un proyecto de concurso que pareciera que está mal liquidados, entonces tratar de entender cuál es el monto que va a consumir el equipo, qué es lo que tenés que separar de oficina, lo que vas a necesitar para los técnicos, lo que vas a necesitar para los presupuestadores, para tener un buen equipo de presupuestadores. Hoy en día lo más fundamental es tener un muy buen equipo de presupuestadores y toda esta parte técnica dejarla muy clara, porque la parte de arquitectura obviamente consume un recurso, pero la parte técnica tiene una función legal muy importante en los contratos. Entonces, eso lo aprendimos y lo aprendimos en ese proyecto. Y lo aprendimos porque obviamente lo hicimos como a coste cero, sufriendo un montón. Pero hoy es parte de esa experiencia buena de este proyecto. Nos educó lo que la universidad no nos enseñó que era a tener empresa. Ok. ¿Qué rol o cómo es la participación o el aporte, si lo hubo, de profesores en ese momento? O sea, ya cuando ustedes se ganan un concurso, tienen acompañamiento de algunos profesores, terminan, pues si ustedes son los que ganan contratando a algún profesor, ¿no se pasó algo ahí o hubo una desconexión con esa parte, digamos, de formación? Porque ustedes estaban todavía yendo a taller, teniendo clases y materias que pasar y además con un contrato de, no sé, de ciento y pico mil de millones con una entidad pública. Y mira que esa parte fue muy chévere porque nosotros vinculamos a muchos de nuestros profesores al proyecto.
al principio me imagino que ellos lo verían como, pues, acompañémoslos. Seguramente no ganen, pero acompañémoslos en este proceso. Y fue muy bonito cuando terminamos ganando, porque fue como que, uy, ve, no teníamos, pues, sabíamos, un proyecto muy bueno, pero pues que claro, cuando tú ves la ficha de inscritos decías, o sea, es que es muy loco pensar que le íbamos a ganar a ellos. Entonces, como que no existía esa certeza de que pudiéramos ganar, era como por ellos seguramente lo hicieron como por amor al arte, por enseñarnos, por ver que teníamos ímpetu, que éramos como unos nerdos que estamos ahí corriendo de un lado a otro con computadores, diseñando y demás, y ellos me imagino que le habrá tocado mucho el alma. Entonces dijeron, no, pues vinculémonos y ayudémosles. Pero cuando lo ganamos, pues obviamente los contratábamos y los tuvimos ahí en el proyecto todo el tiempo. Y hoy en día a mí de las cosas más bonitas es que ellos muestran el proyecto en la universidad, los que siguen siendo profesores de la universidad y lo muestran y se ha generado una relación muy bonita. De hecho, hasta inclusive con el tiempo a las personas a las que les ganamos esos proyectos, ya que nombrabas lo de que se generan como círculos sociales con los concurseros, la mayoría de profesores o amigos a los que les ganamos ese concurso hoy en día son mejores amigos nuestros y son como guías en muchas otras cosas porque esta parte bonita de la arquitectura de ya no ser competencia, sino ser amigos, pues lo que nos lleva es básicamente a que si llega una oficina nueva ahora que está iniciando y me pide asesoría, pues yo lo voy a apoyar para que no vivan lo que yo viví. Y así hicieron nuestros profesores y arquitectos concurseros en su momento con nosotros. Por lo menos, seguramente el más conocido será Sebastián Monsalve por Parques del Río. Y Sebas es muy cercano a nosotros, es muy amigo y Sebas todo el tiempo me escribe, Alex, ¿cómo vas? ¿Cómo van con los proyectos? Y yo no sé, mira qué tal cosa. Estamos desarrollando este parque, ¿cómo hiciste en Parques del Río con esto, con el nivel del Gálibo, con los niveles freáticos, que esto, y me dicen, no, mira, busca esto, tal cosa, ves, Sebas, un proveedor para tal cosa, no sé, las basureras públicas, todas estas cosas, y él es muy atento, lo mismo pasa con Carlos Martínez, también un tipo muy crack, con Sebastián Restrepo del taller de arquitectos, con la gente de Cauce, con Betan y si me da el nombre, pues con ellos también, con Jaime Buitrago de DARP. O sea, en general es algo muy bonito, es algo muy, muy bonito porque de alguna manera ya no existe esa necesidad de competencia, que en su momento al principio, pues obviamente por ser tan jóvenes y como tan impetuosos, sí existía como esa de, vamos a ganarle porque qué chévere ganarle a tu profesor o qué chévere ganarle a tu ídolo un concurso. Pero hoy en día es como que no, chévere. Y cuando ellos ganan, yo creo que una de las cosas bonitas que uno aprende a afinar en esto es el concurso el proyecto que gana el concurso es el proyecto que debió ganarlo. O sea, yo con eso me quedo para siempre porque muchas veces nosotros hemos ganado proyectos que han tenido errores y que seguramente un jurado, si fuera así a rajatabla como un profesor de clase, seguramente lo hubiese tumbado. Pero cuando tú ves que el proyecto es bueno y que eso se puede solventar y que el proyecto vale muchísimo la pena, entonces no tiene sentido tumbarlo y eso es algo con lo que me voy a quedar para siempre. El proyecto que gana y el jurado siempre tiene la razón, o sea, el jurado siempre va a tener la razón. Puede estar mucho o menos de acuerdo, pero el jurado siempre tiene la razón porque el jurado ha tenido el tiempo de ver lo que tú no has visto y ha tenido el tiempo de leerse las bases, que por lo menos allá en Bucaramanga cuando redactan esas bases de los concursos tienen unas bases largas, te redactan unas bases bien elaboradas donde saben lo que se está pidiendo, donde está claro lo que busca la entidad. Entonces, claro, el jurado ya lo ha leído y sabe por dónde ir. Tú de pronto, por cómo lo leíste, vas a ir parcializado por una idea y vas a creer que la idea que tú estás mostrando es la idea que al final tiene que ser. Pero hay gente, por lo menos en el concurso de los tribunales, hay proyectos que eran otra cosa diferente a la que pensamos y era lo que tenía que ser. O sea, no, nunca a nadie se le ocurrió pensar de mi oficina, pues, y de los que conozco cercanos, decir, no, este proyecto no había haber ganado. O sea, no. Por lo menos recuerdo mucho en Nuevo Norte, que también en Nuevo Norte fuimos tercer puesto. Y cuando salió el resultado, cuando vimos el primer puesto, que era el taller de arquitectos, era inevitable pensar que ese era el proyecto que iba a ganar. O sea, no hay otra forma de que otro proyecto ganara. ¿Y por qué? Pues porque era un proyecto que solucionaba todas las problemáticas generales. Nosotros como equipo hicimos un muy buen proyecto y estamos muy orgullosos de ese proyecto, pero fuimos por un proyecto mucho más tranquilo, más austero, un proyecto mucho más rural. Ellos vieron la posibilidad de crecimiento del norte de Bucaramanga como un crecimiento de zona urbana, con parte sostenible, la conectividad de los parques y demás. Y eso era lo que tenía que hacerse, ¿sí me entiendes? No había otra forma. Si nosotros ganamos, seguramente iban a haber más dudas en desarrollar nuestro proyecto que en el que terminó ganando. Entonces, eso siempre nos ha quedado como experiencia
Y hoy en día eso ha generado que tengamos una cercanía muy grande con esas oficinas, que son grandes oficinas, a ver si te nombro FP, ARP, Masanti, Juan Pablo Ortiz, Daniel Bonilla, Bermúdez y ellos, que no voy a decir que son mis amigos pues cercanos, que voy a Bogotá y me siento con Daniel Bonilla y eso no, pero pues obviamente si nosotros tenemos una duda y llegamos a ellos, ellos tratan de aclararlo y son muy cercanos y eso es muy bonito porque en ese ejercicio de hacer un concurso se piensa que siempre es una competencia, pero al final lo que se termina haciendo es construyendo equipos, se termina construyendo unidad y muchos de esos han sido socios en proyectos nuestros en concursos que hemos ganado, hemos perdido, pero se ha generado algo muy bonito y es esa unidad dentro del gremio del concurso, que aunque se compite obviamente, se compite en una transparencia muy bonita. Pues qué chévere, gracias ahí por lo de que aquí las bases en Bucaramanga son muy extensas. Eh, pero bueno, no, a ver, aprovechemos también, o sea, las personas que están, ¿quién le quisieran preguntar a Alex? Yo ya le he hecho ahí un par de preguntas, pero ¿quién se anima ahí de los que ya es egresado, de los que ya lleva mucho tiempo ejerciendo, o del que apenas está todavía haciendo en sexto semestre y dice, uy, madre, estos manes de sexto semestre hicieron esto? O sea, y no piensen que no, que esto solamente pasa en Bogotá, pasa en Medellín, en Cali. Esto también pasa en Bucaramanga. O sea, ustedes seguramente no lo saben, pero tienen profesores que han vivido anécdotas similares, que son de aquí, pero pues a veces lo que falta es contarlas. Ahí veo que Marlon alzó la mano, me parece. Atención, sí, Hola, Marlon, dale, buenas. pregunta. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, señor, cuéntanos, Marlon. Eres estudiante, Vale, egresado, preséntate y dale. vale. Yo soy recién egresado. He tenido la oportunidad de recorrer el proyecto de Alex. Él nos hizo varios recorridos con el profesor Tombe y me parece que la obra que ellos han hecho y han realizado es muy chévere. Bueno, tengo una pregunta puntual. Yo soy de Univalle, me acabo de graduar. La pregunta puntual es la Felicidades. siguiente. ¿Qué tan importante han sido las alianzas con otras empresas para poderse postular? Entonces yo he visto, bueno, soy un poco inquieto y siempre me ha interesado mirar qué tipo de alianzas uno puede tener. Digamos, yo como fundador de mi empresa, aliarme y tener algo como una alianza legal. Entonces, ¿qué aspectos tú has trabajado o tu empresa ha trabajado para tener ese tipo de conexiones que son, digamos, financieras y claras, como de decisiones pues, de alguien que está comandando una empresa? Entonces, mi pregunta va a qué tipo de alianzas uno puede realizar y cómo esto se lleva a cabo. Entonces, uno tiene que investigar la empresa con la que se va a asociar, tiene que tener mucha confianza y dejar todo por escrito, o cómo uno hace para, pues, digamos, aliarse y cumplir requisitos para poder concursar. Es como mi pregunta, qué pena si me extiendo mucho. No, está bien. Buena, esa pregunta está buena. No, pues mira que antes de responderte, pues primero, eh, no, seguramente lo hemos visto, pues por el recorrido, obviamente. Y yo, ya que sos de Univalle, debo decirte que la Universidad del Valle es uno de los mejores lugares en Colombia para hacer concursos, porque tener los profesores concurseros ahí dándote clase todo el tiempo y es inevitable no ver cómo hacer esos proyectos con ellos. O sea, yo cuando estaba en la universidad, como anécdota, era estudiante de cuarto semestre y mis profesores eran Pablo Crucería, Luis Tombe y Mario Camargo, y recuerdo mucho que en ese momento salió un concurso de colegios en Bogotá de la SED y los tres primeros puestos fueron ellos y los tres primeros puestos eran profesores nuestros. Entonces como que eso sembraba mucho la idea de venir, yo quiero hacer concursos. Entonces es muy bonito. Es parte, haber crecido en ese campus universitario, en esa escuela de arquitectura, es parte de que hoy tengamos empresa. Respecto a lo que me preguntas, pues para responder la pregunta puntual, mira, digamos que al principio nosotros como ingenuos, como personas jóvenes, hicimos muchos asocios más con corazón que con conciencia. Entonces como que nos decían hay un concurso y nosotros mañana mismo salíamos con el computador y como si fuéramos a vivir allá a esa oficina. Entonces nos sentamos en la oficina de X o Y a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y luego cuando llegaba el proyecto, pues resulta que como nunca hubo nada escrito, nunca hubo nada, entonces siempre era como que bueno, nosotros les pagamos el tiempo y ya, chao, gracias. Entonces, como que aprendimos de eso que lo primero es lo legal, independientemente de la empresa que uno tenga, uno siempre tiene que tener las cosas en orden y con claridad.
y tener algo firmado y tener algo claro nunca está de más, porque las cosas, estos negocios obviamente tratan de dinero y de responsabilidad, y no sobre dinero solamente, sino sobre entrega. Por ejemplo, imagínate un proyecto que te implique trasnochar y tú estás en asocio con alguien de partes iguales y esa persona no se involucra, no aparece, no nada, y tú estás trabajando en partes iguales con alguien que no está dando el 50% como tú lo estás dando. Entonces, eso siempre es importante tenerlo muy organizado. Nosotros con el tiempo hemos organizado los formatos. Ah, sí, te ubico. Dice quién eres, sí te reconozco. Y entonces, eh, como que tener eso claro es fundamental. Entonces, la parte legal nunca está de más. Esa parte trabajando con los pelados de 9, cuando comenzamos con ellos, con Julián Villescas, con Juan Camilo y ellos, porque ellos siempre han sido muy ordenados con eso. Entonces ellos decían, vení, aunque sea solo palabreado, firmémoslo y ya. Nunca hubo problema, nunca hubo conflicto, pero siempre eso ayudó a que las cosas se manejaran con mucha sinceridad y mucha transparencia. Entonces, eso es fundamental. En otro sentido, pues, por lo menos en los concursos, siempre hay que ver el asocio, y en esta forma en la que se está concursando ahora, los asocios son sobre todo, eh, son demasiado, tienen que ser muy pensados. No puedes llegar a un concurso porque te gusta, que te hiciste amigo de X y Y, y entonces van a asociarse por esto y lo demás, pero tú no tienes el monto económico y él tampoco tiene el monto económico para asumir un concurso, pues no es un asocio estratégico, no es una persona con la que podrías asociarte, porque seguramente van a trabajar un montón, pero seguramente hay unas partes en las que no podrán solventar las bases de un concurso o las bases de una licitación, pues como para aplicar una licitación, pues van a ver que ellos tienen unos puntajes, y hay que tratar de que las empresas cumplan esos puntajes en los términos en los que los especifiquen los pliegos de condiciones, porque al final yo quedaría asociándome con una persona que tiene menos experiencia que yo si yo no cumplo la experiencia, o sea, no estaremos haciendo nada. Entonces, es siempre buscar un socio estratégico, pero siempre dejando claro la participación y la forma en la que se va a hacer. Eso es fundamental. Y desde que hacemos eso, aunque hacemos muchos proyectos con amigos, siempre las cosas quedan muy tranquilas y muy claras y se manejan con una transparencia gigante, además, porque también es cierto que esta época de oficina nos ha ayudado mucho a tener un gremio, un entorno, como hablaba ahora, de personas que son muy transparentes en lo que manejan y no quedan palabreadas, pero quedan claras, bien escritas y siempre funcionan así. Y siempre los asocios tienen que ser estratégicos, muchas veces no tan pasionales. Obviamente, conociendo a la persona, no te estoy diciendo que te vas a asociar con una persona que no conoces porque tiene mucha experiencia, sino una persona que conozcas, que te dé confianza, pero que obviamente aporte a lo que tu oficina no tiene. Porque, porque iniciar es difícil y muchas veces uno no tiene o el poder económico o el conocimiento en cierta cosa. Imagínate que tú mañana aplicas para hacer un hospital, no tienes experiencia haciendo viviendas y vas a asociarte con alguien que tiene experiencia haciendo, otras viviendas. Entonces, pues no aplicarían de ninguna manera, o sea, no sería un socio que tiene esa estrategia que estás buscando. Entonces, de alguna manera, yo la primera recomendación que te haría en eso de la estrategia, que nunca está de más, es comenzar a organizar el RUP, comenzar a organizar los documentos ya formales de empresa como tal, porque pareciera de alguna manera que eso son cosas que deben organizar las oficinas grandes, pero uno también, cuando inicia a organizar la empresa de esta manera, uno va proyectando la oficina a ser grande de alguna manera, a enfrentarse a proyectos que solicitan eso. Y mis socias bien dicen, por lo menos cuando toca pagar los impuestos, que siempre son altos. Entonces ellas dicen, pues pensemos siempre que hay que pagar impuestos, que pagar impuestos es parte de saber que la empresa está creciendo. Si no paga impuestos, porque no está haciendo nada prácticamente. Entonces, como esa parte legal es importante es tenerlo muy claro y muy ordenado para que la empresa tenga orden a futuro, y sobre todo tenerlo siempre muy organizado. Imagínate que vos no actualizaste el RUP este año y este año sale un concurso en el que vos serías la persona más apta para hacerlo. Entonces siempre tener eso, porque no sabes en qué momento estás dispuesto a pelear esa guerra. Sería la Yo quisiera recomendación. No complementar sé a lo si que responde tu dice pregunta. Alex antes de dejar a Marlon. Yo creo, primero, por ejemplo, en el tema del RUP hay algo muy particular, y es que todas las cámaras de comercio brindan esa asesoría y es gratuita. Lo que pasa es que normalmente las personas no las usamos. Entonces, eso sí, le toca sacar el tiempo a la persona, ir a hacer la fila en la Cámara de Comercio y preguntar, venga, ¿quién me ayuda a sacar un RUP? Y allá les van a dar la atención. Por lo menos en la Cámara de Comercio de Bucaramanga se tiene esa opción, ¿sí? Y a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos les apoyamos
tanto estudiantes como profesionales, a realizar esas conexiones para que reciban esas asesorías, ¿sí? Y segundo, aquí que también hay algunos representantes de la universidad, yo creo que los consultorios jurídicos de las mismas universidades pueden ser aliados o apoyo para esa parte que decía Alex. A veces hay mucho tema jurídico que hay que acordar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una unión temporal que hacer un consorcio. ¿Qué implicaciones tiene la opción 1? ¿Qué implicaciones tiene la opción 2? Cuando se habla de hacer sociedades, no es que se cree una empresa nueva, se creó una SAS, ¿sí? Para poder participar. ¿O será que sí toca hacerlo? Entonces, ese tipo de cosas no nos las van a enseñar. Como arquitectos no vamos a tener una clase en el Pensul que diga cómo crear una empresa en Colombia, ¿sí? Eso seguramente se aprende en la vida, se aprende a los totazos, cometiendo errores, como nos contaba Alex, ¿sí? Pero ¿por qué cometemos errores si alguien más ya lo ha vivido, ya lo ha solucionado? Pues sigamos esos ejemplos, preguntemos. A veces el mayor pecado es que no preguntamos, ¿sí? Yo no sé si de pronto aquí alguna de las personas de la Universidad de Santo Tomás me pueda corroborar, pero yo creo que como estudiantes y como egresados podemos acercarnos a la oficina, a los estos, ¿cómo es que se llaman? El consultorio jurídico y hacer este tipo de consultas posiblemente sin costo, por el mismo hecho de ser egresados. Y lo mismo pasará en la Univalle, pasará en los Andes, pasará en todos lados, ¿cierto? Entonces a veces lo que nos puede pues, faltar es esa misma iniciativa que Alex nos contaba de lanzarse de cabeza a un concurso, puede ser también en ese tema. Y sobre todo la disciplina. Mira lo que decía Alex, cuando pagas impuestos es porque tu empresa está creciendo, ¿sí? Entonces, eso es una forma también de ver ese sablazo de cada 3, 6 meses estar pagando IVA, retención o lo que sea. Dale, Marlon. Y si alguien más quiere preguntar, pues puede ir alzando la mano. No, muchas gracias por las aclaraciones. De verdad pues me da alegría escuchar y mirar las experiencias de alguien más, pues que también ha sido egresado de la Universidad del Valle y pues aprendiendo como todo en la vida. Entonces, gracias por los comentarios, de verdad. Tiene la mano Gracias a arriba ti. Sara Bautista. Sara, dale. Enciende la cámara, Sara, y nos cuentas sobre ti. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos los Bien, presentes? Y mucho gusto, Alex. Bueno, gusto. pues principalmente la pregunta que yo tengo, me interesa saber mucho, digamos, a través de tu experiencia en concursos, que has pasado en concursos, digamos, qué factores has descubierto, como qué patrón has descubierto que pueda generar, digamos, a alguien que quiera concursar, que le puede generar como ese factor clave para que pueda no solo, digamos, concursar, sino tender a ganar, ¿sí? Como a ganar el concurso, o sea, que toman en cuenta los jurados, más que todo en los concursos, para poder ganar ese tipo de eventos. Mira, fundamental, uno siempre se queda con la idea de que los jurados, yo he sido jurado en alguno que otro concurso muy pequeño, y uno siempre queda en la idea con que los jurados siempre van a revisar el tema de la representación, que sí es importante, pero no es el 100% del proyecto, porque al final una persona, un jurado por lo menos tiene un conocimiento muy amplio de lo que está haciendo y seguramente ya ha hecho muchos concursos. En Medellín, en Bucaramanga casi siempre ponen a Daniel Bonilla. Entonces, claro, Daniel Bonilla es un tipo que tiene una experiencia que es grandísima y nadie le va a enseñar a Daniel Bonilla cómo hacer arquitectura. O sea, Daniel Bonilla la tiene muy clara en eso, entonces podría cometer un error una persona que le va a presentar un proyecto a él y que le vaya a vender una mentira en un render, ¿sí? Entonces, básicamente, lo primero es tener un proyecto muy bien estructurado. Como experiencia, digamos que en muchos proyectos que nos ha ido muy bien es entender que no podrás solucionar todos los problemas del proyecto. O sea, del 100% de los problemas que te están planteando en el concurso no podrás solucionarlos todos, pero si te vas a solucionar los más importantes y los más visuales, es importante que muestres esa solución que estás dando a esa cosa práctica. Como dato importante, cuando uno se lee las bases, están todos los libros de las bases, en los libros por lo menos te van diciendo qué va a revisar el jurado. Entonces, nosotros en la oficina hacemos algo y es analizar al jurado.
Entonces analizamos al jurado, por ejemplo, si es un jurado que tiene experiencia en concursos, sabemos que es un jurado que va a ver las láminas, va a ver las planchas, va a ver renders, va a ver isométricos, va a ver cosas de infografías que son importantes, entonces tratamos de sintetizar la información para que haya buena información y que una persona con esa experiencia lo pueda ver rápidamente. Pero si hay mucho jurado que es normativo, muchas veces ponen gente de alcaldías y demás, pues entonces tratamos de dejar muy claro que la parte normativa se cumple, que la parte legal y todo está cumpliendo, como para que el jurado no vaya a divagar con pensar que nosotros nos salimos de áreas y demás. Entonces es importante como esa lectura del jurado. Y también importante eso para nosotros como oficina, y es parte de la forma en la que diseñamos, para nosotros es fundamental el análisis. Nosotros siempre hacemos, y decir que el concurso tiene un mes, hacemos 15 días de análisis y 15 días de entrega. Entonces, en 15 días investigamos y nos ponemos a investigar, por lo menos a ver si vamos a hacer el de los comedores, pues entonces nos ponemos a investigar todos los comedores de Bucaramanga, cuáles son, cómo funcionan, cómo entregar alimento, y referentes y esto y lo demás, hasta que ya tenemos muy claro cómo se hace un comedor y luego después de eso ya pasamos a diseñar nuestro comedor. Pero si no, no podríamos sentarnos a hacer un comedor, pues digamos que poniéndolo como ejemplo, si no tenemos presente cómo es diseñarlo desde cero. Entonces, como dato, ese tema es bien importante para comenzar con la propuesta, o sea, no comenzar con la propuesta mira, a mí me parece que es un techo, diciendo cualquier cosa, no una cubierta, y voy a plantear esto, sino que a ver cuáles son las problemáticas de fondo de lo que está planteando, cuál es la problemática de fondo de lo que está pidiendo, y fundamental en eso el cronograma, para que tú tengas claros tus límites y cuáles son los límites de la entrega que le vas a dar al proyecto. Yo te recomendaría eso. Al final, lo que te digo, mira, muchas veces no se trata de la herramienta, sino cómo lo representes, y no cómo lo representes que sea siempre muy bien y muy bonito, sino que la idea esté muy clara. Si tú ves como ejemplo la entrega del concurso del SENA que se hizo hace un año y medio, en el de Ciénaga, que lo ganó el taller de arquitectos con Martínez, no es la mejor representación del mundo, porque conociendo al taller de arquitecto y conociendo a Martínez, sabemos que su nivel de representación es muy alto, pero ese proyecto no tenía la representación más top de ellos. Pero las cosas que tenía eran las que el jurado necesitaba ver para saber que era el proyecto que iba a ganar. O sea, no había otra forma en la que lo expresara. Seguramente podían ser más estéticas, las representaciones, las isométricas, los cortes y demás, pero mostraban lo que tenían que mostrarse porque el proyecto era bueno. Entonces al final se trata de eso, siempre dejar una parte de la representación, pero que no que la representación sea el 100% del proyecto, porque al final el proyecto se tiene que defender solo. Piensa tú que cuando muestran esas láminas, no estás tú hablando del proyecto, estás tú defendiendo el proyecto se está defendiendo solo. Entonces es importante que tengas presente eso para poder tener seguridad de que tu proyecto va a competir, porque al final tampoco está la certeza de que tú vas a ganar, o sea, está la certeza de que vas a competir y que imagínate que se presenten 10 oficinas, o sea, del 100% de posibilidades tú tienes el 10 y normalmente en un proyecto, un concurso de esto se presentan 30. Entonces, claro, las posibilidades bajan un montón y para ver, ni que no fuera el Messi de la arquitectura, pues para estar ganando concursos cada rato y saber que los va a ganar siempre, pero siempre existe una posibilidad y una certeza de que el trabajo está ahí y que lo hiciste bien, como saber que vas llevando tu límite y organizándolo es muy importante. Vale, Alex, muchas gracias por tu respuesta, Sara, por esa pregunta. Yo quisiera preguntarles si ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Tengo Sí. proyectada la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander, específicamente en la sección de proyectos, que es donde pues quiero invitar a quienes hoy están aquí presentes. En esta sección de proyectos van a encontrar de primeritas, ¿sí?, lo que es la convocatoria para el concurso público del comedor escolar en Lebrija. Si ustedes tienen esta oportunidad, actualmente, como dijo la doctora María Cristina al inicio del webinar, este concurso publicó las prebases la semana pasada y el día de hoy van a publicarse las bases. Es decir, en un par de minutos o al máximo una que otra horita, a través de esta página, ustedes van a poder encontrar en la parte inferior de la página. De hecho, aquí está el cronograma. Ahorita Alex nos habla de la importancia del cronograma. Aquí sale en el punto 4, publicación de las bases definitivas y la apertura del proceso, 22 de junio. En la parte inferior está también
hay una opción para que se registren a un sistema de alertas, un sistema que les va a estar enviando un mensaje a su correo electrónico sobre cada una de esas fechas que aparece en el programa. Está la plataforma Vitruvius, que es la plataforma de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional, por donde deben subirse las propuestas. Actualmente están publicadas las bases, como les digo, hoy, mucho antes de la medianoche, tienen que publicarse las bases como tal. Están los anexos y demás documentos que hacen parte del proceso, y está el link para acceder al SECOP. ¿Sí? Esto no es un proceso público, debe cumplir pues, con todos los requisitos y pues en ese SECOP está. Entonces, los invito pues a que lo consulten, a que no dejen pasar esta oportunidad con iguales. Si son estudiantes pueden hacerlo, no es imposible que participen en un concurso. Hay profesores, seguramente ustedes, los estudiantes son quienes saben qué profesores pueden animarse a estas oportunidades. Entonces, díganle a los profesores y jueguensela por darle esa oportunidad. En Santander, yo digo, Santander tenemos mucho talento. Lo que nos hace falta a veces es contarlo y esforzarnos un poquito en asociarnos para poderlo sacar adelante. Y no sé, ¿quién quita? De pronto algún estudiante, Alex, yo te la tiro así aquí en la ropa, que quieran enviarles a su correo de Al Cuadrado su portafolio y decirle, oiga, yo quisiera ayudar en un concurso. ¿Y por qué les digo eso? Yo personalmente yo lo hice. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando hubo una persona que fue a dar una charla y esa persona realmente de una u otra manera a mí me inspiró y yo le escribí después en ese entonces fue por Facebook. Le dije, venga, yo quiero aprender a hacer lo que ustedes hacen, ¿sí? Sí, y sí, literalmente de alguna manera uno se regalaba para poder aprender y poder conocer. No es el ideal, pero sí a veces es escribir. O sea, el que no busca las cosas es muy difícil que le caigan del cielo. Entonces, Alex, si quieres decirles, compartirles cómo es el correo o no sé si aquí a través de la página de Al Cuadrado Arquitectos o para facilitarles el proceso, vayan a la cuenta de Instagram de Al Cuadrado y envíenles un mensaje por directo. Créanme Pues que no los si van lo a dejar escriben, en visto. sí, no, si lo escriben, pues obviamente lo revisaremos. Y nosotros, de hecho, en este momento, nosotros vamos a concursar en esa propuesta de Lebrija. Vamos a conectarnos, vamos a hacer el proyecto, estamos armando el equipo en este momento para concursar. Y eso es como todo, como hasta en el deporte. O sea, si tú quieres, si Dios quiere aprender a manejar bicicleta, no va a aprender a manejar bicicleta si no montar bicicleta. O sea, hay que hacerlo y hay que montarse y arrancar. Entonces, en estos concursos es así, usted aprende haciéndole. O sea, coja y se inscribe a un concurso y hace su primera propuesta, revisa a los que ganaron, si no ganó y ve y se alimenta. Y a la segunda ya sabe y así se van dando las cosas. Eso es súper positivo para ir desarrollando digamos, en el plazo largo, como esa idea y ese mecanismo de hacer concursos. Por lo menos si tú ves un concurso hoy en día de FP de ellos, y cuando uno va a la oficina de ellos, uno sabe que ellos ya tienen las personas óptimas y que ellos ya no se trasnochan haciendo concursos. Ellos no se trasnochan haciendo un proyecto, sacan un proyecto de concurso en 2 semanas porque ya tienen todo demasiado organizado y muy medido para que su propuesta sea la más óptima y la mejor en el menor tiempo posible. Entonces, ese es el ideal, porque al final piensa, yo siempre, ahora pues digamos ya como empresario, ya que no tanto como estudiante, que en su momento lo fui, eh, pensar que cada cosa de estas tiene un valor, pues vale, tanto en el desgaste como en lo económico. Pues imagínate una inversión de concurso que dure un mes, tener un equipo de 8 personas, tienes que pagar alimentación, trabajo, transporte, si salen tarde, todo el tiempo. Puede ser un desgaste hasta 9 millones de pesos. Imagínate que no ganes el concurso. Entonces, estás botando 9 millones. Claro que da la experiencia y demás, pero en la empresa 9 millones muchas veces se sienten. Entonces, es importante que uno trate de organizarse y coger experiencia en eso. Y sobre todo ustedes, los estudiantes que están muy jóvenes, que hoy no tienen la responsabilidad, yo tampoco tengo hijos, pero no la responsabilidad de tener unos hijos, de pronto unas actividades laborales. Yo ahora tengo muchas responsabilidades con la empresa. No es como antes que podía quedarme trasnochando 4 días seguidos y sin salir de mi casa, sino que sí toca ir a reuniones.
reuniones de trabajo, toca ir a la obra, toca ir a hacer muchas cosas, entonces básicamente no se puede trasnochar igual, entonces ahora toca optimizar mucho el recurso del sueño, que es un recurso muy valioso. Entonces les recomendaría eso, como tratar de organizarse, siempre ser muy ordenado. Nosotros los arquitectos somos, divagamos mucho, por experiencia lo sé, divagamos mucho y a veces nos levantamos a las 6 de la mañana y vamos a trabajar un montón y al mediodía ya no hicimos nada, entonces a las 3 vamos a iniciar, pero entonces ponemos la serie, mientras trabajamos pues respondemos el chat y ya hicieron las 6 de la tarde, entonces después de la tarde comienza la hora que uno dice, uy, esta es la hora que me rinde, pero es porque ya estamos trabajando con la presión al cuello, entonces trabajamos de 6 a 4 de la mañana y decimos, uy, yo soy una persona que solo trabaja en la noche y me rinde un montón en la noche, pero es falso porque al final te estás llevando a eso, porque te estás llevando a la presión, con la presión al límite de tiempo y estás trabajando siempre con presión y demás. Y si uno se organiza y trabaja desde las 6 de la mañana, te juro que a las 7 de la noche ya está en el gimnasio haciendo su vida y demás, y al otro día recupera el tiempo y así, que habrá tiempos en los que toque trasnocharse seguramente, pero tratar de que el desgaste no sea alto porque al final la salud no se recupera. Entonces, mi Gracias. recomendación siempre a mi equipo y a todo el mundo. Igual ahorita también el problema no es la serie, sino que pues, pucha, juega Colombia, juega Brasil, juega Francia, entonces uno con el Mundial ahí atravesado, le toca hacer las pausas activas, ver el partido. Sergio Abril, o profe Sergio Abril, más bien, tú tienes la mano arriba, no sé si nos Sí, prende la cámara ahí para verte, y pasada la intervención de Sergio, quisiéramos pedirle a Juan Camilo, de la sede principal de Bogotá, quien nos va a realizar el cierre del webinar. ¿Listos? Dale, profe, todos acá lo hola, escuchamos. hola Javier, hola Alex nuevamente. No, pues interesantísima la charla porque me mandó usted a 1992 que tuve la oportunidad de, pichón de egresado, de arquitecto, ir a participar al Premio Corona de Estudiantes, capítulo de estudiantes, precisamente en Cali. Perdimos, sí, o sea, no fue mal, pero una de las cosas que sí me quedó y que creo yo que es, en mi comentario, viene al caso, es que a todos los estudiantes que están ahí es muy bueno foguearse porque en ese momento usted se da cuenta de qué capacidades tiene frente a otras personas. Eso le da competitividad. Entonces, a mí me parece que a nivel de estudiantes es bueno participar en concursos. Y ahí viene la segunda. Hay concursos para los estudiantes, o sea, no es que ustedes se midieron, pero es al monstruo, ¿sí? O sea, una cosa que sea más, ¿ha detectado usted concursos que sean, que ellos puedan ir escalando los estudiantes para poder llegar ya a concursos mayores? Nosotros, desde la Universidad del Valle tiene un pensum bien amplio en el tema de concursos. Entonces, por lo menos acá los talleres desde sexto semestre, los estudiantes sí o sí tienen que hacer un concurso. Entonces, por lo menos hay unos que se inscriben al Corona, al Convive, al Alacero, a concursos internos de la universidad y demás. Entonces, eso ayuda a que los estudiantes vayan desarrollando como su conocimiento en los concursos. Nosotros iniciamos así. O sea, nosotros hicimos un concurso estando en sexto semestre profesional, pero antes de eso habíamos hecho como 3 concursos de estudiantes, como como tú dices, para foguearse, y eso es fundamental. Y a nosotros, por lo menos, el Alacero, cuando nos llevaron a México, sabiendo que nosotros hemos ganado a nivel nacional y fuimos a representar a Colombia, nosotros, lo que pasa con todo pelado, pues uno cree que ya es el mejor y que uno ya la rompió y que ya hizo todo con llegar allá, y cuando llegamos a México, pues vimos el nivel de la gente de Brasil, de los argentinos, de los chilenos, de los mexicanos, y dijimos, estamos muy lejos, muy lejos de igualarlos, porque hay gente con muchísimo conocimiento, con unas entregas buenísimas. Y eso ayudó a que tratáramos de ir más adelante. Porque claro, tú te mides siempre con una persona que tiene que estar un nivel mucho más alto. Y en ese momento eso de foguearnos e ir a los concursos con gente de otros países nos ayudó un montón. En principio fue nacional, luego fue con gente de otros países. Y entendimos de alguna manera que nuestro límite no podía ser lo que estamos haciendo en este momento, sino lo que podíamos llegar a hacer más adelante con la competencia que había a nivel internacional. Con decirles pues que nuestro último concurso ganado el año pasado en octubre, que fue un concurso en España, y nosotros ya desarrollamos el proyecto, lo acabamos de entregar hace 2 meses, y tenemos en octubre nuevamente que estar en España en el ayuntamiento, porque es la entrega oficial del proyecto para que inicie en obra, y eso para nosotros ha sido como la cosa más increíble dentro de lo que nos ha pasado, obviamente que nos ha pasado mucho, pero como ganar un concurso internacional en un país en el que se supone que nuestra arquitectura no es tan conocida,
pues para nosotros ha sido muy positivo. Gracias, Alex. A Listo. lo que dice Muchas gracias. Sergio, profe Sergio, recordarles, por ejemplo, los estudiantes, específicamente de la Santo Tomás y el próximo Ajá. año, cualquier ciudad de Colombia es, por ejemplo, aquí en Santander tenemos el proyecto que se llama Reto BIS, es la iniciativa que se impulsa desde INACAR, en la que a los Sí. estudiantes de sexto semestre o séptimo, dependiendo en el semestre en el que vean vivienda multifamiliar, les proponemos que reflexionen sobre la vivienda de interés social. Llevamos 3 años realizando el reto, la Santo Tomás siempre ha hecho parte de ese proceso. En el 2027 vendrá la 4ª edición y pues Alex, estamos también revisando cómo lograr de que en esta 4ª edición 2027 también puedan participar estudiantes de otras ciudades y de otras universidades. Ustedes lo decían ahorita, la mejor manera de uno volverse mejor es compitiendo con los mejores. Entonces, ese será el siguiente desafío, poderse foguear con estudiantes de los Andes, de la Univalle, de la Javeriana, de la San Buenaventura, o simplemente de la misma Santo Tomás de Medellín, de Tunja, de Villavicencio. Eso nos ayuda a todos, al final le ayuda a la arquitectura colombiana. Claro. Entonces, Claro, muchas Javier, en esa oportunidad, cuando participé en ese concurso que era, pues uno de verdad recién egresado, era una expectativa ver uno cómo estaba preparado frente a las demás universidades, demás compañeros, todos egresados, recién egresados de las diferentes universidades del país. Entonces, eso es muy bueno, es muy bueno. Entonces, sí, el reto BIS es, escucho ahí en la universidad que tiene muy buena aceptación, pero sería bueno eso, seguir incrementando ese tipo de actividades para que los estudiantes vayan adquiriendo un poco de experiencia que si bien les sirve para dedicarse a concursos, pues también al final de cuentas la carrera de nosotros es competitiva. de acuerdo. Importante, Bueno, importante que dicho conozcan. eso, Juan Camilo, ya pues quedamos en tus manos, en tus palabras, ya para dar cierre a este espacio que la universidad y la oficina de graduados de la Santo Tomás en Bucaramanga, pero también con la extensión a las demás seccionales, nos ha brindado. A Alex como nuestro invitado y a los demás asistentes, la doctora María Cristina, ya que vuelve y enciende la cámara, pues entre los dos, darle el cierre a este espacio. No, pues bueno, primero agradecer a Alex y a ti, Javier, también por obviamente todo el espacio muy interesante. Yo pienso que todo esto es muy ganador, que los que estuvimos acá entendimos cosas que posiblemente no lo teníamos claro y también muchas gracias a todos los que participaron. Profe Sergio, también muchas gracias por la interacción, por los comentarios y a todos también los que participaron. Les queremos recordar que no olviden registrar su asistencia, está en el chat. Lo ideal de esta asistencia es que les pueden llegar otros eventos como estos, que sean de su interés, que se puedan inscribir y puedan participar. Y bueno, agradecerles enormemente de la Dirección de Graduados de forma multicampus como Mesa Multicampus de Graduados por este espacio, por estar aquí, por haber participado. Alex y Javier, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecido enormemente. Esperamos vernos pronto nuevamente en otro evento, en otro espacio como estos y a todos los que estuvieron acá. También muchas gracias. No olviden seguirnos en las redes sociales para que puedan participar de más eventos gratuitos, tanto virtuales como presenciales. Y bueno, aquí estamos para continuar haciendo muchas más actividades. De verdad, gracias por todo el conocimiento impartido que nos han dado en este espacio corto, pero de gran interés. Muchas gracias. Y doctora María Cristina, no sé si Gracias, Juan tengas algunas Camilo. No, palabras. solo quería darle las gracias al arquitecto Alex Espinosa por la generosidad de habernos compartido toda su experiencia y, por supuesto, a nuestro graduado Javier Pinzón, aliado nuestro, de verdad que de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, desde INACAR, que es su casa, la empresa donde ha hecho su trayectoria profesional. Él ha desarrollado varios proyectos conjuntos, entonces para que sientan también los estudiantes y graduados que se han conectado a través de Javier, pues un aliado ahí estratégico también y animarlos a que ojalá se postulen al concurso, los estudiantes y los graduados y de seguro pues Alex estará muy atento y Javier también. A los que no se han registrado en la asistencia, por favor regístrense para poderles enviar la grabación de hoy y bueno, espero Javier que esto sea una de muchas actividades que podamos seguir desarrollando y gracias, Alex, y que te vaya súper bien también en el concurso, ya que estás súper preparado.
Bueno, no, a su merced, Bueno, doctora. Hasta yo Alex, me dale, quiero dale. despedir rápidamente. Bueno, pues primero agradecido siempre con Javier. Javier siempre nos invita. Hace poquito estuvimos en Bucaramanga también en un concurso de estudiantes, acompañando a los estudiantes. Agradecer a la SCA en general. El tema de los concursos es muy importante para las oficinas, para construir experiencia, para construir oficinas, para construir proyectos como el nuestro es fundamental. Entonces a la SCA y a los gestores de este concurso, de los concursos en general, es muy importante. Entonces, eso, a ustedes por invitarme. Para mí siempre es muy bonito compartir experiencias con los estudiantes y con las personas. Y nada, les agradezco un montón y que pasen una muy bonita tarde. Muchas gracias. Gracias. Doctora, antes yo le quiero dejar públicamente una tarea y es, durante la charla surgió un tema y es ¿cómo se llaman? Las oficinas jurídicas, ¿cómo es que se llaman? Los espacios que tiene por lo menos la Santoto o todas las que tienen. Consultorios jurídicos. Los consultorios jurídicos pueden asesorar en ese tema de creación de consorcios, uniones temporales, que es una de las figuras jurídicas con las que se presentan los concursos. O sea, por ser un estudiante, por ser graduado, ¿podemos acercarnos a ellos y pedirles el apoyo? ¿O Directamente desde los hablar? consultorios jurídicos, tal vez no, porque hay una restricción por el tema de que atienden población vulnerable. Pero lo que sí podríamos hacer, y podemos asociarnos en eso, Javier, es que podemos hacer una consultatón, por ejemplo, y buscar expertos en el tema y hacer una jornada así como esta. Por ejemplo, sí podríamos hacerla, o una jornada donde haya una atención y consultas específicas, donde generemos un agendamiento y el que tenga la consulta, pues consulta con el experto. Eso lo podríamos coordinar. Entonces, si quieres, lo conversamos y organizamos Claro alguna que sí. actividad de la mano de la facultad, de nuestra facultad de Derecho. ¿Vale? Si no, Bueno, es en doctora, Bucaramanga, pues con Juan Camilo allá en Bogotá, pero lo podemos buscar desde la mesa multicampus. Ustedes saben que nosotros tenemos facultad de Derecho en todas las seccionales. sí, señora. Bueno, no, de nuevo, muchísimas gracias. Saber que de verdad agradecemos y yo agradezco como egresado a la Universidad de Santo Tomás